¿Qué os cuento hoy? Bueno, vamos a hablar brevemente de los plazos, ¿vale? Imagino que el eco tenía que ver con la posición del ordenador, ya está. Venga, Maite me dice que no, a ver, nos aclaramos, ¿se oye bien o no? Ya veréis luego para recortar todo este trozo de vídeo en el que no os cuento nada. Vamos a ver. Espera que sí, me vais a ver leer. Vale, ya se pone, parece ser que se oye bien. Venga, pues vamos a ello. ¿Qué ahora os cuento de los plazos judiciales y administrativos? Me vais a ver mirando a donde no está la cámara porque he tenido que tumbar el móvil y me queda la cámara por aquí, pero yo me veo aquí, ¿vale? Y tengo el ordenador para ir echando un vistazo a los reales decretos para contaros. Bueno, ¿qué os voy a contar esta vez de los plazos? Como todos soléis llamar, oye, ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con mi juicio? ¿Cómo está? ¿No se me agotará el plazo? ¿No? Vale. Y siempre decimos, están suspendidos en general, tranquilidad. Pues vamos a ello. ¿Cómo comienza la historia? ¿Vale? Aquí como Caperucita y el lobo. Bueno, pues comienza con el Real Decreto 463/2020 que no suspendía los plazos. Entonces, en su disposición adicional segunda, a ver que la encuentre para poder leeros literalmente, también os voy a decir que nos vamos a centrar en los laborales y contenciosos, ¿vale? Que son los administrativos, que son los que nos importa, civiles y eso, para los que vayáis a divorciaros o pedir resoluciones de contratos o lo que sea, ¿vale? Entonces, nos centramos en los laborales, como decía, y en los administrativos. ¿Qué nos decían entonces? La disposición adicional segunda nos decía que se suspendían todos, no os leo literalmente, ¿vale? Voy a intentar ir traduciendo, salvo que sea un texto muy largo. Se suspenderse todos los plazos procesales que aparecían en órganos jurisdiccionales, o sea, en leyes procesales. Todo lo que está en todos los plazos previstos en leyes procesales de todos los procedimientos jurisdiccionales, lo suspendíamos. Hasta ahí correcto. Venga. ¿Qué más nos decían? Que en el momento en el que el estado de alarma o sus prórrogas perdieran la vigencia, se iban a reanudar esos mismos plazos. No nos indicaba desde qué momento, ¿vale? Entonces, eso teníamos, que estaban suspendidos, tanto los laborales como los administrativos. También otros, pero los que nos importan son esos, ¿vale? Con excepciones. Entre esas excepciones, ¿qué nos importa a nosotros? Que no estaban suspendidos para procedimientos de derechos fundamentales del artículo 114 de la ley 29/1998, esto es lo que os digo, la reguladora jurisdicción contencioso administrativa, los procedimientos de derechos fundamentales administrativos, ¿vale? Para que me entendáis. Ni autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8, apartado 6 de la misma ley, ¿vale? O sea que no todo lo que tuviera que ver con los derechos fundamentales en la jurisdicción contencioso administrativa. Hasta ahí, vale. Venga, lo entendemos, espero. ¿Cuándo más no se suspendían? Los conflictos colectivos y las tutelas de derechos fundamentales, en este caso de la ley 36/2011, es decir, la ley reguladora de la jurisdicción social, ¿vale? Entonces, en lo que nos importa, laboral y administrativo, lo suspendemos todo desde el 14 de marzo de 2020 hasta que el estado de alarma, pierda su vigencia o cualquiera de sus prórrogas. Después se reanudarían, pero no nos dice más. Y nos dice que no van a estar suspendidos los que se refieran a derechos fundamentales de lo contencioso administrativo, las tutelas de derechos fundamentales y conflictos colectivos de lo social. Hasta ahí de acuerdo. Venga. ¿Qué más nos decían? Vale. Que nos suspendían los plazos administrativos. Esto también nos importa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el SEPE, con la seguridad social, etcétera. Bueno, pues en este caso nos dicen que se suspenden y se interrumpen. Aquí entraríamos en lo que significa suspensión e interrupción, pero como es una cosa muy técnica, nos lo vais a dejar a nosotros y nos quedamos con que se suspenden, ¿vale? Entonces, nos dicen que se suspenden todos los trámites todos los plazos de la tramitación de procedimientos ante entidades del sector público. Pues eso, todo eso que decimos, solicito el paro, solicito esta ayuda, lo otro, lo tendríamos en principio suspendido. Y de nuevo se iba a reanudar cuando el estado de alarma perdiera su vigencia o bien sus prórrogas. ¿Vale? Venga, ¿qué más nos contaban? Vale.
la disposición adicional cuarta, que recordar que estábamos en la segunda, y en la tercera. La tercera nos hablaba de los administrativos, la segunda de los procesales, y ahora la cuarta nos decía que, y le voy a leer textualmente esta vez, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia de estado de alarma y en su caso de las prórrogas que se adopten. Es decir, me despiden, el plazo para reclamar un despido es 20 días. Este quedaría suspendido, ¿vale? Es una acción. Entonces esta acción para reclamar el despido va a quedar suspendido durante el estado de alarma y sus prórrogas. Entonces teníamos todo suspendido menos lo que hemos comentado antes de las excepciones del orden de la jurisdicción social y de la contenciosa. Vale, muy contentos. Venga, todo suspendido, a pesar de que nos llamarais histéricos. Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Se ha suspendido o no se pasa el plazo? Vale, pues lo teníamos suspendido. Ahora, ¿qué sucede el 22 de mayo? O sea, hace poquito. Que sale el Real Decreto 537/2020 y este nos habla de esta suspensión de estos plazos. Habíamos dicho que se reanudarían después del estado de alarma sus prórrogas. Pues bien, sale este decreto y nos va a decir lo siguiente. Vale, dar un momentito que quiero explicaros todo muy bien. Vale, nos dice qué pasa con los plazos procesales. Los primeros dos que hablábamos, ¿vale? Los que decíamos que quedaban suspendidos, a excepción de los que os contaba de lo contencioso y de lo social. Venga, pues nos dice, en cuanto a los plazos procesales suspendidos, que con efecto 4 de junio de 2020 se alza esta suspensión. Es decir, todos los plazos procesales, los del juzgado, que estaban suspendidos a partir del 4 de junio comienzan a contar. ¿Comienzan a contar? No, se alzan. Comenzar, como más adelante veremos, se hará desde el día siguiente, desde el 5. Esto por un lado. Ahora teníamos suspendidos también los administrativos, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué nos dice? Que esto se alzará la suspensión el 1 de junio de 2020, unos poquitos días antes. Y nos dice que... ¡Ay, se me ha ido! Os iba a leer literalmente y os voy a leer, no os preocupéis, literalmente. Aquí. Nos dice, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará o se reiniciará. ¿Cuál es la diferencia? Que si reanudamos, continuamos donde lo dejamos, pero si reiniciamos, comenzamos de cero la cuenta del plazo. Esto es muy importante porque podemos ganar días. Entonces, nos dice que será así si se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia de estado de alarma y sus prórrogas. Vale. De momento no hay nada más lo que vamos a leer a continuación. ¿Qué nos dice de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones? Es decir, primero hablamos de los procesales, de lo que tiene que ver con el procedimiento, en nuestro caso social y contencioso administrativo. Hemos hablado también de los plazos administrativos para presentar diferentes recursos y luego, por último, los plazos de caducidad o prescripción de derechos y acciones. Esto es lo que hemos dicho, ¿no? Para reclamar un despido, por ejemplo. Bueno, pues nos dicen que estos, o sea, los primeros se alzan el 4 de junio, los administrativos el 1 de junio y estos últimos también el 4 de junio. Se va a alzar los plazos de suspensión y de caducidad. ¿Vale? Y hasta ahí nos dice. Es decir, ¿qué pasa con todo ello? Pues que todos estos plazos que teníamos suspendidos se alzan con efectos del día siguiente al 1 y al 4, ¿vale? Entonces, recordar, los procesales teníamos suspendidos en el orden, en la jurisdicción social y en la jurisdicción contenciosa, todos a excepción de lo que tenga que ver con derechos, reclamación de derechos fundamentales en el contencioso y lo derivado de ello, y en el social lo que tenga que ver con conflictos colectivos y tutela de derechos fundamentales. Menos eso, el resto estaba suspendido. Cuando nos llaméis, oye, ¿cómo va mi reclamación de cantidad, mi despido? Siempre os decimos tranquilos, tranquila, suspendido. Vale. Y esto es así, pero ¿qué pasa? Que el 1 del mes que viene, de junio, ya se alzarán. Y comenzarán, el 4, os voy a liar mucho me parece, el 4 de junio se alzarán y comenzarán a contar desde el 5. En principio se supone que comienzan a contar desde el principio, ¿vale? Se reanudan. Pues si habíamos consumido 5 días, nada, un poco de chollo en ese sentido. Volvemos desde el día 1.
En casos administrativos, desde el día, os hablemos desde el día primero, pero a partir del día cuarto, el primero del plazo, no os quiero liar. ¿Qué pasa con los administrativos? Lo mismo, a partir del día 1, es decir, comenzamos a contar el 2, se reanudan los administrativos de cero. Y las acciones, las posibilidades de reclamar acciones y derechos, lo mismo, se reanudan, pero en este caso a partir del 4. Y eso es lo que tenemos, que ya podemos empezar a presentarlos. Ahora, ¿en la práctica va a ser tan sencillo? ¿Se reanudan, presentamos las reclamaciones y ya está? No. El juzgado no está funcionando con normalidad. Esto es, ¿cómo os lo explico? El juzgado, para que me vayáis entendiendo un poquito, no va a abrir las puertas y vamos a estar como hasta ahora, no. Lo que va a hacer es permitirnos la presentación de las demandas, algunas presenciales, otras telemáticas, y la celebración de juicios. Todos los que teníais que haber tenido juicio y todas las que teníais que haber tenido juicio durante toda esta etapa y los han suspendido, tienen que señalar los nuevos juicios, ¿vale? Nos dan una nueva fecha y se os llamará. Los juicios que son inminentes, los que vienen en los próximos días, algunos se celebrarán y otros se suspenderán y se volverá a dar una fecha de señalamiento. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo atascado, el que ya venía atascándose y todo el que se ha presentado hasta ahora y el que vamos a presentar. Entonces, hasta ahora hemos presentado los conflictos, las tutelas, que era lo que se podía, y a partir de ahora van a habilitar para presentar todo lo demás, por ejemplo, los despidos, que siempre os preocupa tanto, ¿no? Que es normal. Entonces, a partir del 4 y del 1 en lo administrativo, en los recursos administrativos, podremos comenzar a presentar esas demandas, bien virtualmente, bien presencialmente, lo veremos. En cualquier caso, a partir de ahí entrarán muchos asuntos nuevos que se acumularán a los que ya estaban. Para ello, el juzgado va a hacer lo siguiente, va a reorganizar la agenda, dando prioridad a lo que considera más urgente, véase conflictos colectivos, tutelas de derechos fundamentales o despidos, y dejando para más tarde, señalando con posterioridad lo que no considera tan importante, por ejemplo, unas cantidades, ¿vale? Una reclamación de cantidad. Entonces, reorganizarán la agenda y nos avisarán. Las celebraciones de los juicios tendrán más tiempo entre un juicio y otro. No sabemos exactamente cómo se va a hacer, ¿vale? Sabemos que va sobre estas líneas, pero todavía no hay nada oficial de cómo se va a hacer. No os juntaréis como os pasaba antes 20 en la puerta porque se acumulen los juicios. Se dará espacio para tenerle el mínimo aforo posible o el mínimo concentración de personas posible dentro del juzgado. Se dará espacio entre un juicio y otro e incluso se empezarán a celebrar por la tarde. Como sabéis, y si no os enteráis ahora, los juicios solo eran por la mañana, salvo algunas excepciones. Pues ahora también podremos celebrar juicios a la tarde. Podremos no, nos harán celebrar juicios a la tarde y ellos tendrán también que celebrar juicios a la tarde. Esto es uno de los mecanismos para conseguir ir sacando todo el trabajo que hay atrasado, que se está acumulando y adoptar estas medidas necesarias para evitar que todos nos enfermemos con el COVID-19, ¿vale? Entonces os pido tranquilidad a todos y a todas para ello. Los plazos, como hemos dicho, se reanudarían, no comenzarían a contar, sino que se reanudarían, aunque seremos muy prudentes con esa afirmación en la práctica. Y eso es lo que tenemos en cuanto a los plazos. Espero que haya quedado claro. Ahora, si queremos, ya que estamos con este Real Decreto, vamos a hablar un poquito, pero muy, muy poquito, ¿vale? De la desescalada. Vale. De momento, esta prórroga que estaba con el mismo Real Decreto, esta prórroga va a durar hasta el 7 de junio, sin perjuicio de que existan más, ¿vale? ¿Qué pasa hasta esa fecha? Bueno, pues hasta esa fecha tenemos que se pueden adoptar o se van a adoptar diferentes medidas de la desescalada. Esto implica que nos podemos comenzar a desplazar por la provincia, sin límite de horarios, sin estar sujetos a franjas horarias ni a motivos como hasta ahora. Podemos desplazarnos y podremos salir de esos límites, sea de la provincia o de la isla, los que se encuentran en las islas, ya en este caso sí con motivos, por ejemplo, motivos sanitarios, motivos laborales, profesionales o de cuidado, bueno, empresariales o de cuidado de personas mayores o dependientes de nosotros y nosotras, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso se hará bajo las instrucciones que dicten las autoridades competentes y se hará debidamente justificado. En cuanto a nuestro, hemos dicho provincia, nos movemos libremente y sin rangos de horas. También nos dicen
que el gobierno podrá acordar con cada comunidad autónoma ampliar o restringir esto que os he dicho, ¿vale? Pues que nos podemos encontrar que podemos salir fuera de la provincia, dentro de la comunidad autónoma, o bien pues el municipio. Y conjuntamente comunidades autónomas y gobiernos podrán llegar a diferentes acuerdos sobre ello. Y bueno, básicamente eso es todo. Al final significa mucho, ¿no? Porque es lo que llevábamos esperando. Y esperemos que no suponga una vuelta atrás y recaigamos otra vez en todo. Pero en principio lo que tenemos es que estamos superando las fases, que podemos circular libremente. La libertad ambulatoria volvemos a tenerla con ciertas limitaciones, pero ya es mucha más amplia. Y en cuanto a lo que a nosotros nos incumbe, que son los plazos administrativos, los plazos procesales y los plazos de caducidad y prescripción de acciones y de derechos, los volvemos a tener a partir del día 1 y del día 4 otra vez en vigor. Podemos volver a presentar escritos, demandas, reclamaciones y todo lo que conlleva, ¿vale? Y a seguirse los procedimientos. Si bien al principio será lento, y los pasos nos los marcará el juzgado y los diferentes organismos, por ejemplo el SMAC. Estamos a la espera de ver cómo lo va a hacer el SMAC, cómo vamos a celebrar o no. Bueno, os adelanto que los SMACs que nos han celebrado se van a dar por intentados. Los nuevos, es decir, de ese día en adelante, veremos si se celebran o no. Y nos irán avisando, ¿vale? Y cuándo se celebran, cómo, si es telemáticamente, si es en la misma sala o cómo será. Todo eso nos irán informando y básicamente es lo que tenemos, no os puedo contar nada más. No me dejo nada, ¿verdad? Darme un momento. Bueno, ir haciendo preguntas ya, si queréis pasamos a la fase de las preguntas. Primero relacionadas con esto os lo agradecería si alguien tiene una y si no, ya entramos con todas las que queráis. Voy a ver que no me deje nada y empiezo a contestar vuestras preguntas, ¿vale? A ver. Vale, no nos dejamos nada. Vale, pues como no nos vamos dejando nada, vamos a comenzar con las preguntas que espero que vayáis haciendo. Vale. Vamos a ver. Que os tengo ahí aburridos esperándome. Estoy esperando a ver si hacéis más preguntas. Si no, entro con las que ya hay y espero a que lleguen más, ¿vale? Porque efectivamente no nos dejábamos nada. Oh, soy incapaz de verlo ahora, igual necesito gafas. Venga, vamos con ello. A ver qué preguntitas teníamos. Desde, bueno, vuelvo al principio del todo. Vale, LG1 nos cuenta que por el COVID-19 le hicieron un contrato de interinidad en una residencia. Por motivos personales no quería continuar trabajando ahí y seguramente cuando se incorpore a trabajadora a la que está sustituyendo le harán otro temporal o de interinidad. Ay, perdón, que tengo que hacerlo al revés. Vale. Si una vez nos comenta, ¿no? El eje 1, si una vez que se reincorpore a trabajadoras a la que sustituye no quiere seguir, ¿se consideraría baja voluntaria? Bueno, a ver, primero, el eje 1 te diré que tendría que ver la documentación, ¿vale? Me voy a fiar de que... Me voy a fiar, no es que no me fíe de ti, ¿vale? Pero me voy a fiar de que en el documento pone exactamente que tu contrato es sustituyendo a una persona que ha causado la baja. Bien. Si esta persona a la que tú estás sustituyendo vuelve a su puesto de trabajo, tu contrato ha finalizado, ¿vale? Porque su objeto era cubrir esta baja. Vale. En ese momento, a la vuelta de esta persona, tu contrato finalizaría. Si te hacen uno nuevo, habría que ver cuál es el motivo de ese nuevo. Entonces, no sería una baja voluntaria, puesto que el contrato por sí acaba en el momento que esa persona vuelve. Ahora, si te hacen uno nuevo, inmediatamente después, pues habría que ver cómo es ese nuevo y cuáles son, qué es lo que pone, ¿vale? Entonces, en principio, eso, cuando vuelva la persona, tu contrato acaba.
no es que sea una baja voluntaria, ¿vale? Espero que me entiendas, si no me dices. Esto como siempre, yo voy leyendo lo que me vais dejando, voy resolviendo y me vais corrigiendo o, bueno, me vais corrigiendo, me vais diciendo si os habéis enterado o no de lo que he dicho, si o lo que fuera, ¿vale? Lo que se hiciera falta, ya sabéis. Yo vuelvo a explicar de 1000 veces, de 1001 y todas las que sea necesario hasta que me entendáis. Venga, a ver, ¿qué más tenemos? Que me oíais, que no me oíais. Vale. Pili nos dice, hola, me comentan que el SEP está pagando el ERTE en base a las jornadas y no a las cotizaciones. ¿Os ha llegado algo? Bueno, pues no nos ha llegado nada. A ver, nada concretamente así. Lo que sí que tenemos es que se están pagando, a ver cómo os lo explico. Hay ERTES que se están pagando y otras personas que aún no han comenzado a disfrutar del pago del ERTE. No sé a qué se debe, imagino que es a las cuantías de prestaciones que tienen que abonar, al trabajo que tienen ahora mismo en el SEPE, no lo sé, pero está habiendo personas, muchas han cobrado ya y otras no. ¿En base a qué se hace? Sí se hace en base a las cotizaciones y también en parte a la jornada. Os explico. La cuantía se mira en base a las cotizaciones que hayáis realizado, pero también hay unos coeficientes reductores, por llamarlos de alguna manera, en base a las jornadas. No va a cobrar lo mismo cotizando la misma cantidad, no va a cobrar lo mismo un trabajador que esté o trabajadora a jornada completa que uno que esté a media jornada, ¿vale? También deciros que también hay límites máximos y mínimos que se aplicarán o que se tendrá en cuenta esas jornadas para aplicarlos. Entonces, si tú, Pili, estás afectada por algo de esto, yo lo mejor que puedo hacer es que te invito a que nos llames o que llames a cualquiera de tu agrado y le enseñes la documentación, ¿vale? Para poder ver si el tuyo está bien calculado o no. ¿Por qué digo esto? Porque sí que está habiendo errores en los cálculos de las cuantías que hay que entregarse por desempleo. Bien porque no se han cogido bien las bases de cotización, bien porque no se han contado bien los 180 días anteriores. En el caso del multitrabajo, y también está sucediendo que, por ejemplo, las bonificaciones que puede haber por tener hijos menores de edad no se han contado. Esto está pasando mucho, ¿no? Entonces los trabajadores y trabajadoras tienen que llamar o nos vemos llamando a la empresa, llamando al SEPE, oye, es que yo tengo tantos hijos, tal, para que recibir esa bonificación. Eso es lo que está pasando en la práctica, ¿vale? Porque se están tramitando muchísimas solicitudes y, bueno, pues es complicado. Entonces está dando lugar a esos errores. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntitas. Si no me vais a hacer terminar pronto, espero que no. Ya sabéis que ahora estamos los martes a partir de las 5:30, hoy algo más tarde por el error de conexión. La tecnología no es lo mío, parece ser. Y los viernes a las 12. Con todo esto, seguiremos aquí con vosotros jueves y viernes, o sea, martes y viernes. Haremos algunos programas temáticos, como os hemos dicho en otras ocasiones. Y bueno, ya tenemos la sede no al 100% abierta, pero sí que estamos yendo alternativamente, de forma alterna unos u otros. Estamos haciendo algunas atenciones presenciales cuando son indispensables, las que no, ya sabéis, telefónicamente o vía internet y nuestras maravillosas aplicaciones. Pero bueno, que hemos comenzado otra vez la actividad, entre comillas, normal dentro de lo que ahora se permitirá que tenemos que convivir con este virus y adaptarnos a una realidad diferente, ¿vale? Entonces nos tendremos que adaptar a ella y convivir de la mejor manera posible. Estaremos ahí para vosotros y vosotras, pues como siempre ya, ¿vale? Entre comillas. Y seguiremos aquí en los programas como siempre, informándoos de los nuevos reales decretos, de la nueva normativa y solucionando los problemas que se pudieran plantear. Recordar que ahora no solamente nos circunscribimos al COVID-19 y a la situación de estado de alarma, sino que podemos ampliar en todos los aspectos, ¿vale? ¿Qué más os cuento de esto? Bueno, os iremos contando también la desescalada. Ahora, como veis, no hay muchas novedades, pero las que hay son muy importantes. Entonces, las que hay son muy importantes porque, bueno, supone ya una mayor libertad ambulatoria y la vuelta a los trabajos.
Siempre os digo que las vueltas a los trabajos pueden plantearnos diferentes problemas, entonces estad atentos, nos hacéis las consultas sin ningún problema. Venga, a ver, José Aguayo, ¿qué nos cuentas? Que siempre estás ahí. Una persona le sacan del ERTE para hacerle un contrato de relevo. Si la empresa hace otro ERTE, le podrían meter. A una persona le sacan de un ERTE para hacerle un contrato de relevo. En la misma empresa, deduzco que sí, porque le están sacando de ese ERTE. Si la empresa hace otro ERTE, le podrían meter. Bueno, pues en principio, claro, pueden meter a todos los trabajadores y todas las trabajadoras en ese nuevo ERTE, ¿vale? Lo suyo es que ningún trabajador o trabajadora que se encuentre en ERTE sea sustituido por otro trabajador, ¿vale? No podemos hacer lo que no se puede, ¿no? Es hacer contrataciones de nuevos trabajadores para cubrir los puestos de trabajo de esos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en ERTE. Por otra parte, lo que tampoco podemos hacer, o nos vamos a encontrar que no se puede hacer, mejor dicho, es que si estáis de ERTE, es decir, de desempleo, la empresa, sin sacaros de ERTE, os llame a trabajar, ¿vale? Que también me consta que está pasando. O más al principio, ahora se cuidan más de hacer eso. Tampoco teletrabajar, si yo estoy en ERTE, no trabajo, mejor dicho, ni presencialmente ni telemáticamente. Me encuentro en desempleo. Si quieren que trabaje, que me saquen del ERTE, ¿vale? Eso es todo. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, si te las he resuelto bien, José, o José, como prefieres que te llamen. Y bueno, ya veis que los programas cada vez son más cortitos, a no ser que tengamos un especial ya largo para hablar de algún tema concreto. Hoy poquito era comentaros con los plazos, volvemos a la carga, con tanto plazo. Y poquito más. Entonces, también los martes por la tarde estamos aquí para los que trabajáis a relevos, ¿vale? Puesto que ahora comenzamos todos y todas a trabajar, hemos querido dejar un programa a la mañana y otro a la tarde para que si estáis a turnos podáis vernos, bien sea a la mañana sea a la tarde. Aunque a la tarde, como veis, estamos menos personas, menos gente. Pero bueno, si fuera necesario ya lo iremos adaptando a las realidades de nuestra afiliación y no afiliación, que sé que también hay muchas que no sois afiliados ni afiliadas. Bueno, ¿qué más deciros? Que pedir vosotros programas también especiales. La última vez hablamos también de alguno ya se ha hecho, pero estaría bien que nos digáis donde más dudas se os plantean. Bien enviarnos al correo electrónico que tenemos de YouTube, o bien mediante el canal, nos enviáis las sugerencias y podemos hacer programas específicos de eso, ¿vale? Tendremos dentro de poco, tal vez la semana que viene, espero que sí, uno muy interesante que os va a gustar mucho y que no os voy a decir de qué es, ¿vale? Ya lo veréis anunciado. Y por lo demás os voy a dejar a la espera de qué es. Pero es muy interesante, os invito a verlo, seguramente sea el martes. Vamos a esperar a ver los anuncios y una vez que esté anunciado, pues lo descubriremos. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Les voy a dar un poquito de tiempo y si tenemos más preguntas las resolvemos, si no nos despedimos hasta el próximo día. Cada vez es más breve y nosotros os echamos de menos, pero parece que vosotros desde que os dejan salir ya no nos echáis de menos. Decir que sí, hacer bien, aprovechar el sol, que no todo es trabajar, no todo va a ser trabajar. Bueno, Beñato y no tiene dudas, ya solucionó lo suyo con el SEPE y mira que nos costó, ¿eh? Maite tampoco tiene dudas, yo creo que Maite la tratan muy mal, ¿eh? No sé. No sé si tiene muchas peleas con sus compañeras y compañeros de trabajo. La tratan un poquito mal, ¿no? Maite. LG supongo que me ha entendido, si no ya nos dirá. Peñat lo tenía solucionado. La vuelta al empleo también. Que digo, Maite no se pronunciará porque si no luego toman represalias contra ella, sus compañeras y compañeros. José, espero que me hayas leído y lo hayas entendido bien. Pili también. Bueno, si no me decís nada, corto ya. Porque poquito más, que os estéis bueno, los plazos, lo importante es estaros tranquilos, os vamos a ir llamando, vamos a ir presentando todo.
Y aunque hayáis firmado ya y hemos presentado vuestra correspondiente papeleta o vuestra correspondiente demanda, por lo demás pediros que tengáis paciencia, ¿vale? Lo mismo si tenéis señalado un juicio, no lo podemos celebrar porque nos lo suspenden. Por favor, os pido mucha paciencia, que vamos a estar muy atentos de todo y cuando haya nueva fecha o lo que fuera, os lo enviamos. Mira, Maite, me dices, "No, una amenaza, pobre Maite". Entiendo que Maite sabe que es broma. O que tal vez, Maite, no sé yo, a cambio de un café, ya sabes. A cambio de un café te tratarán mejor. A ver, Beñat nos dice que el hijo está trabajando, me alegro, Beñat. Y yo esperando mejorar para reincorporarme. Luego vendrán las dudas a mares. Vale, pues mejórate, Beñat, y en cuanto estés en plena forma y te reincorpores, nos vienes con todas las dudas. Y ahí vamos a estar, ¿vale? O vas donde más desees. Nosotros encantados y nosotras de ayudarte. Y espero que la empresa lo haga bien, por el bien de todos. Me consta que se están poniendo muy al día con los equipos de protección individual y muy estrictos. Ahora venís vosotros y vosotras me decís que no, que en las vuestras no se cumple nada. Pero bueno, así en términos generales, salvo que la gente me engañe, se están poniendo bastante ya estrictos con los temas y dando lo que no se daba, ¿no? Antes podíamos perder manos y no pasaba nada, ahora sí se está atento. Otra cosa, me he acordado ahora y se dice mucho. Cuidado con los teléfonos en los puestos de trabajo, ¿vale? Sobre todo los que trabajáis y las que trabajáis con maquinaria peligrosa, ¿eh? No os distraiga los teléfonos, ni siquiera nuestros programas. Para eso están luego en diferido, ¿vale? Os suscribís al canal y luego los veis, si tenéis mucho interés. Pero no en directo. No lo digo por ti, LG, que decías que estabas trabajando. No sé en qué trabajas. Bueno, sí, lo has dicho, en la residencia, sino por los que trabajáis con maquinaria peligrosa, no tengáis un accidente laboral, ¿vale? Importantísimo. Y la empresa que esté vigilando de que no hagáis lo que no tenéis que hacer aquí, les lanzo un capote. Bueno, pero ya sé que todos sois muy responsables y esto no va con segundas, ¿eh? Sé que sois responsables y nadie más que vosotros aprecia vuestra integridad y vuestra vida, vuestra salud, entonces os vais a cuidar mucho. Pero lo comento porque he oído de algún accidente que ha ocurrido no hace mucho, son los menos, ¿eh? La verdad es que son los menos, gracias a Dios, pero que de algún despiste con el móvil y algún accidente grave. Entonces, evitémoslo, ¿vale? Además de pedirle a los equipos de seguridad de empresa, que es lo principal, de pedirle la formación y la información necesaria, también no nos despistemos nosotros. No seamos gansos. Bueno, compis, como veo que nadie me dice nada, ni siquiera Maite contesta la amenaza, os voy a dejar y nos vemos los siguientes días. Ahora ya nos vemos poquito a la semana, nos veis cada 15 días a cada uno de nosotros bueno, iba a decir nosotras y yo. Y yo, porque voy a cualquier día salgo otra vestida para sentirme, integrarme en el equipo. Entonces, lo dicho, a mí me veis dentro de 15 días, o un poquito más, un poquito menos. A mis compis los veis el viernes los tenéis a las 12 dando guerra. Cualquier duda nos la podéis hacer por el canal, por el correo electrónico. Recordar que nos sugiráis temas, vamos a aceptar las sugerencias de programas especiales. Y a los afiliados, bueno, y los que queráis formar parte de esta familia, también nos tenéis en el sindicato, ¿vale? Para hacer las consultas. Y bueno, a vuestra disposición en todo lo que queráis, ¿vale? Os repito lo siempre, cuidaros mucho, mucho cuidado en el trabajo, mucha prudencia. Eh, Apuntad todas las dudas, venidnos con ellas, mejor ser pecar de pesados que no luego quién iba a decir algo, que iba a suceder algo y sobre todo proteger vuestra salud, ¿vale? Pedir toda la formación y todos los EPIs necesarios. Mira, voy a reproducir para despedirme las palabras de Beñat que me han gustado mucho. Salud y república, que la fuerza nos acompañe a todos. Agur, compis, agur.